Un minuto de aterrizar, a menos, como a 5 minutos. When Mexico sends its people, they're not sending their best. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Haya sido como haya sido. Cállate, chachalaca. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Su amigo Luis Enrique Mota Valderas, transmitiendo para Canal Antítesis. Vaya que me da mucho gusto tener nuevamente la posibilidad de hacer comunicación con ustedes, ya que hemos tenido un serial de compromisos a nivel internacional, evidentemente ya muy cercana la fecha para hacernos cargo de una secretaría técnica en un organismo de orden internacional, donde tendremos pues un protagonismo yo creo que importante para Centro, Sudamérica y sobre todo para México. Bueno, pues comentarles que hemos visto lo que ha sucedido en México, verdaderamente lamentable a reserva de la opinión de los mexicanos, de todavía una gran mayoría de quienes todavía creen que existe una cuarta transformación y que está en un proceso de conseguir un cambio en el país. Vaya que después de 2018 a la fecha nos hemos dado cuenta de que un presidente a quienes habíamos depositado toda la confianza, a Andrés Manuel López Obrador, resultó ser un verdadero cadenero, un porro, un conflictivo, un individuo que se dedicó en estos años a destruir instituciones, a sectorizar al país, a dividirnos entre los mexicanos y crear conflictos de orden internacional. Yo lo que no entiendo es cómo el pueblo de México, quienes tienen todavía la fuerza y la representatividad para poder hacer algún pronunciamiento, y hablo de los opositores, hablo de partidos políticos, hablo de grupos de poder económico y de opinión pública en el país, en el que muchos señalan o muchos señalamos, pero en realidad en la práctica poco hacemos. Pero yo creo que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, ya rebasó definitivamente espacios en los que va a dejar en ese día de que tenga que entregar cuentas al pueblo de México y que haya un corte de caja con respecto a su actividad como presidente de México y como un personaje que, créanme, todavía no es comprensible cómo muchos mexicanos todavía defienden esta causa, que verdaderamente es una causa no tan solo perdida en la intención de crear un cambio en el país o de una famosa transformación como sostuvo López Obrador siendo candidato y siendo un fracaso en el proyecto como presidente de México. Hoy estamos viendo unas crisis impresionantes como el rompimiento, la agresión, la descalificación y sobre todo esa agresiva forma de provocar un pleito y tratar de desprestigiar a un poder como el Poder Judicial. Sabemos los mexicanos que ninguno de los tres poderes en las últimas generaciones o en las últimas décadas han sido ni aceptados ni tampoco elogiados por el pueblo de México. Entre el Poder Ejecutivo representado por mexicanos que se han dedicado a saquear, a engañar y aprovecharse del poder para enriquecerse, y esta no ha sido la excepción, entre lo que tanto abanderó López Obrador con aquello de no robar,
no traicionar y ser evidentemente transparente, dándole al pueblo de México el poder de la decisión, el poder del mando y el poder de direccionar al país, donde sobre todo lo que él llama el pueblo bueno hubiera sido el protagonista, hubiera sido un verdadero beneficiario, los más pobres de este país. No solucionan el quebranto de muchas generaciones de gobiernos corruptos, traicioneros y abusivos a los mexicanos. No solucionan los paliativos de darles apoyos que finalmente son apoyos que los mexicanos aportamos al erario, al gobierno y a las instituciones que en apariencia son para el pueblo, que no tiene tanta información, han manejado como es algo que López Obrador y su cuarta transformación les hace llegar, sin saber que el pueblo, que los mexicanos hacemos las aportaciones con nuestros impuestos y con otro serial de factores que les permiten tener un beneficio, por cierto, distribuido de manera muy desordenada y también saqueada por quienes hacen el ejercicio de hacerles llegar a cierto sector del país, como los de la tercera edad, los de capacidades diferentes y algunos otros rubros. Sin embargo, el país está en quiebra, el país está en un enorme desaliento. No podemos omitir ni podemos voltear a ver lo que en realidad no existe en aquella frase de que México es feliz, feliz. Nunca como hoy, la mortandad, los asesinatos, los homicidios dolosos y la violencia en todos los puntos del país, y nunca como hoy, un gobierno que esté involucrado con las diferentes formas de la delincuencia organizada en el país y que se le ha calificado como un narcopresidente y un narcogobierno. No podemos meter a todos en el mismo costal. Sin embargo, ha sido la cara, ha sido la personalidad de este presidente y de la mayor parte de su gobierno. Este gobierno de la supuesta cuarta transformación se ha modificado la conciencia de los mexicanos, los ha hecho partícipes constantes de lo que sucede en el país, pero esto no es un indicador de que el pueblo mexicano hoy esté más consciente de la realidad o más consciente de la verdad de lo que sucede en esta gran tragedia de la cuarta transformación. Solo hay que tocar 5 puntos fundamentales. 0 seguridad entre los mexicanos y entre lo que debiera hacer el gobierno de México de implementar a través de haber involucrado y, por cierto, prostituido de manera miserable e infame a las fuerzas castrenses mexicanas, el ejército mexicano, la Armada de México, los marinos y la Fuerza Aérea, al servicio de un hombre que ya demostró un enorme desequilibrio y una enfermedad mental que lo ha llevado a la enfermedad del poder y en el poder. No le ha bastado solamente destruir, lastimar, manchar y degradar al ejército mexicano, sino que ha construido un serial de grupos sociales en el país que los ha convertido en los enemigos potenciales de los mexicanos, de los hombres y mujeres que conformamos este país. Tal parece que todos son los que no piensan como él, ni están de acuerdo en este gobierno infame, asesino, narco y sobre todo delincuente y saqueador, rompiendo todo
lo que él sostenía como una bandera para cambiar al país. Todo aquel que no piense como él o que no apoye la gravedad que está viviendo México, tal parece que él no es presidente para los que no piensan como él. Él es solamente el presidente de un grupo de saqueadores y de delincuentes que hoy se han posicionado y se han hecho de los recursos económicos del pueblo de México, de las instituciones, ha destruido lo que para él le parece incorrecto que sea evaluado, revisado y vigilado, como los institutos, y hoy quiere de manera afanosa destruir al Instituto Nacional Electoral, el instrumento que va a regular el proceso electoral o que regula los procesos electorales para demostrar la transparencia y la honradez en ese mecanismo cívico de las votaciones y del sufragio, sino que hoy en el INAI está empeñado a destruirlo, a que no exista, para que no haya ni instrumentos ni tampoco organismos que revisen y volteen a ver el saqueo que ha hecho en este gobierno y en esta administración bandida. Pero ya hoy se peleó con uno de los poderes, el Poder Judicial, que bien o mal, mexicanos, representa la administración y procuración de justicia en el país. Y no porque el pensamiento distorsionado de un individuo enfermo de poder y ya no en sus facultades mentales, como es López Obrador, determine que todo el Poder Judicial está podrido y que son delincuentes quienes lo conforman. Todo esto, mis queridos amigos, lleva a una realidad en el país. Estamos en la peor de las crisis que ha tenido México en muchos años. Estamos siendo víctimas de un gobierno que parece que no va a transitar de manera tan fácil, sino que hará todo lo necesario, utilizando a las fuerzas castrenses, utilizando a las fuerzas de seguridad pública y utilizando los recursos de los mexicanos para ver cómo aplica la represión y destruye la unidad, amenaza y señala a los medios de comunicación, a los analistas, a los críticos, a los que somos oposición porque no estamos de acuerdo, y todo aquello que implique que se le señale, no para estorbar el avance del país, sino para abrirle los ojos al pueblo de México, porque lo que está sucediendo en el país es una gran tragedia. El corte de caja y lo que tendremos que pagar en las próximas décadas va a ser, vaya que, muy grave en el país. Nuestras generaciones de hijos, nietos y los que son y quienes aspiran a que este país sea mejor, a cultivarse, a educarse, a formarse en centros de estudios superiores y a ser una generación de hombres de bien, cuestión que no le es ni cómoda, ni aceptable, ni favorable al que hoy es el inquilino de Palacio Nacional y que, repito, ya no está en sus facultades plenas mentales. El corte de caja, la herencia de este maldito gobierno y de este hombre enfermo que destruye, que divide, que sectoriza, pero que sobre todo hoy ya perdió todo el control del país y tenemos delincuencia, muerte, inseguridad, falta de asistencia médica en el país, saqueo, robos, y esto es un país
fuera de control y de mando. Pero sí, y esta es una advertencia a los mexicanos, no se le ocurra a usted criticar, oponerse o manifestarse, porque la represión, el odio y todos los que hoy cuentan con el mando, el poder, serán hoy sí que los enemigos del pueblo bueno, de los de a pie, de usted y como yo, los que solamente volteamos a ver el saqueo, la vergüenza de gobierno, el abuso, la majadería, la corrientez y sobre todo la destrucción en una venganza desmedida de un hombre que llegó a la presidencia a sembrar y a poner en práctica toda clase de venganzas por los rencores acendrados desde su origen. Para Canal Antítesis, para la plataforma hispanoamericana y con el gusto de mucho tiempo de no vernos, pero que haremos los comentarios y los señalamientos mientras que el tiempo nos lo permita, la salud y sobre todo el gran amor que le tenemos a México y que nos distingan ustedes con su audiencia y su presencia en estos muy importantes programas que dan las redes para abrirle los ojos a México. ¡Viva México! Su amigo Luis Enrique Mota Valderas, siempre presente en Canal Antítesis. A un minuto de aterrizar, a menos, como a 5 minutos. When Mexico sends its people, they're not sending their best. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Haya sido como haya sido. Cállate, chachalaca.